Bien, estimado estudiante, en esta oportunidad vamos a ver acerca del tributo. El tributo, como ya hemos escuchado anteriormente también, en diferentes situaciones, en realidad es un pago obligatorio que el Estado exige a los ciudadanos. Pero como sabemos, no solamente este pago es aquí obligatorio en nuestro país, sino en todos los países generalmente se exige este tipo de pago. Es decir, se aplica también el tributo en los demás países, no solamente en nuestro país. ¿Por qué razón se hace así tan necesario, de tal manera que el Estado exija como algo obligatorio? Vamos a verlo paso a paso. Entonces, en primer lugar, debemos de saber qué es un pago obligatorio, que el ciudadano debe de hacerlo. El Estado nos exige esto. Y es para cubrir sus gastos, para realizar obras públicas y con ello servir a la ciudadanía. Con nuestro tributo contribuimos con el desarrollo del país. Vamos a entender esto un poquito más a través del siguiente cuadro. El ciudadano recibe su ingresos, su pago, y ese dinero se le denomina rentas. Es lo que él percibe, lo que él recibe como un ingreso económico. A eso se le denomina rentas. Entonces, de esas rentas que recibe, cuando va a realizar diferente tipo de compras, al ciudadano tiene que pagar lo que se llama el IGB, es decir, que al precio real que cuesta le agregan una cantidad más, de tal manera que se eleva un poco más el precio y el ciudadano de tal manera que al pagar esa cantidad de dinero está pagando lo que se llama su tributo en este caso. Vamos a verlo después cuando veamos los diferentes tipos de tributos. Pero ahí es una modalidad. Los comerciantes, los negociantes, ellos rinden una declaración jurada y por supuesto pagan los tributos, los diferentes tipos de tributos que hay, los impuestos, y entonces lo hacen a través del Banco de la Nación y en la SUNAT, que es la institución que recauda todos los tributos, todo el dinero, hace toda una especie de documentación para que se sepa cuál es la cantidad real que está pagando el ciudadano. Y este dinero, lo que hace la SUNAT es transferir, es pasarlo a lo que se llama, destinarlo a lo que se llama el Tesoro Público, es decir, al Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien va a administrar todo el dinero. Todo ese dinero que está y que maneja el Estado, el gobierno, se le denomina tesoro público. De todo ese dinero es lo que justamente va a utilizar el gobierno para poder realizar las obras, es decir, construcción de escuelas, de hospitales, de diferente tipo de necesidad de trabajo que tendría que hacer el gobierno, el Estado, la construcción de carreteras y entre otras cosas también, por supuesto, el pago del personal que trabaja allí, los doctores, las enfermeras, los policías, los docentes o profesores que trabajan en colegios nacionales, ellos por supuesto que reciben un pago. ¿Y de dónde se saca el dinero? Justamente del tesoro público, de esa gran cantidad de dinero que los ciudadanos vez tras vez estamos pagando a través de diferentes formas, sobre todo cuando compramos productos. Allí nos aplican lo que se llama el IGB. Cuando el ciudadano generalmente cumple con el pago de sus impuestos, de sus tributos, se le denomina que tiene conciencia tributaria. Ese conjunto de ciudadanos tiene lo que se llama conciencia tributaria. Es decir, cuando los ciudadanos cumplen con sus responsabilidades tributarias, pagan sus tributos. El tributo o los tributos, digámoslo así, tiene tres tipos, tres clases. Un grupo se le denomina impuestos, otro tipo de tributos se le llama contribuciones y un tercer tipo de tributo se le va a llamar tasas. Bien, veamos entonces acerca de los impuestos. Los impuestos son tributos que no derivan en un servicio directo del Estado a favor del contribuyente. El beneficio que se recibe es indirecto, pues con el dinero en los impuestos, el Estado
realiza obras públicas y paga los salarios de quienes trabajan en el sector público. Los impuestos más conocidos son el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el IGB, etc. Por ejemplo, aquí encontramos a la familia. Aquí el padre de familia se pone en coordinación con su esposa y deciden comprar una computadora para la casa. Entonces se dirigen hacia una tienda comercial y ven allí un precio por una computadora que dice 1.650 soles. Entonces encontramos aquí que en el momento de la compra, el ciudadano paga 1.650 soles. Y por supuesto, terminada la compra, se lo lleva a su domicilio. Con ese dinero que ha pagado, 1.650, en realidad el costo que ha tenido la computadora, el costo real, es 1.500. Pero el vendedor, como sabe que el ciudadano debe de pagar su impuesto, le ha aplicado lo que se llama el IGB, el impuesto general a las ventas. Y ya no ha puesto el precio 1.500, sino ha puesto 1.650 soles. Es decir, 150 soles de más. Esos 150 soles de más que ha dado el ciudadano, finalmente va a ir al Tesoro Público porque el vendedor va a hacer su declaración jurada en la SUNAT y va a entregar el dinero pagando, depositándolo en el Banco de la Nación o en una agencia de la SUNAT, y ese dinero va al Tesoro Público y el Estado, el gobierno, finalmente lo que va a hacer con ese dinero y con otra cantidad reunida, entonces va a realizar las diferentes obras en los diferentes campos o áreas de nuestro país. Por ejemplo, en el sector salud, ese dinero entonces va a estar destinado para la construcción de un nuevo hospital o en todo caso comprar implementos que son necesarios. En el sector educación de repente también va a construir un colegio, así como también en las demás áreas, en las demás necesidades que tenga cada sector del país. Y no solamente, por supuesto, para la realización de las obras, sino también para el pago del personal, es decir, para el pago de ese doctor, esa enfermera, ¿no? Entonces el dinero va a ir destinado para ello. Qué importante es entonces que el ciudadano exija lo que se llama un voucher de compras o en todo caso la boleta de compras, para que así el vendedor pueda finalmente, al hacer la declaración jurada, pueda entregar ese dinero. Si no lo hace, el ciudadano se va a su domicilio llevándose solamente la laptop sin exigir ningún comprobante de pago. Entonces el vendedor sí tiene la, digamos, facilidad para no rendir cuentas a la SUNAT por ese producto, porque no está registrado. Entonces, para que quede registrado hay que exigir la boleta de compras o en todo caso el voucher. En este caso vendría a ser los impuestos, entonces. Y se dice indirecto porque el beneficio, por ejemplo, de construcción de un hospital en Ayacucho, no lo va a recibir directamente el padre de familia. Por eso se dice que el beneficio es indirecto de alguna manera, de tener la satisfacción que se está contribuyendo con el desarrollo del país. Las contribuciones son otro tipo de tributos, el cuales permiten que el contribuyente obtenga algún beneficio derivado de la realización de una obra pública o de actividades estatales. Por ejemplo, quienes trabajan en el campo de la construcción están obligados a pagar una contribución al CENSICO, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. En este caso, las contribuciones no va a ser de una manera general en todos los sectores del país, sino con algún grupo de trabajadores, las cuales reciben cierto beneficio de parte del Estado y para ello pagan una contribución. En este caso, los trabajadores de la construcción, por ejemplo, depositan una cantidad de dinero al CENSICO. Por otro lado, el tercer grupo de pago que tenemos que hacer de tributos, el tercer tipo de tributos, viene a ser las tasas. Las tasas son un pago obligatorio por un servicio brindado por la institución pública.
Por ejemplo, cuando el ciudadano solicita su DNI, un duplicado, porque se le ha perdido o porque también quiere renovar un DNI porque ya caducó, ya venció, entonces solicita otro DNI, para que le puedan entregar tiene que efectuar un pago. Ese pago obligatorio que tiene que hacer por el documento se llama tasa. Es muy diferente al IGB. Por la compra de un producto es el IGB. En cambio, tasa se aplica, este tributo se aplica cuando uno va a tramitar, a sacar algún documento en alguna institución del Estado. Cuando alguien solicita la partida de nacimiento, igualmente le piden que haga un pago. Ese pago se le denomina tasa, así como también cualquier otro documento, un título de propiedad, la copia, cuando uno solicita también efectúa el pago que se llama tasa. Con esto, querido estudiante, hemos visto lo importante entonces que es los tributos. Los tributos, como hemos podido ver, generan progreso para el país. Tómalo muy en cuenta entonces y lo aplicarás entonces en su determinado momento, porque cuando se compra, por ejemplo, también ropa para ti, los padres compran, pagan también, por supuesto, lo que se llama tributos. Bien, querido estudiante, que Dios te bendiga.